Gloria Lago, presidente de Hablamos Español, que es una señora de alcurnia, porque defiende la justicia, defiende los derechos y defiende la libertad con un ahínco, con una persistencia, con una tenacidad que es realmente digno de asombro. Hablamos Español es una asociación que va creciendo, pero no solamente en número de seguidores y de socios, sino también de presencia pública. Es una asociación que en este momento tiene la admiración de gran parte de la sociedad española que no está contenta con esta distopía que nos inunda, nos invade, nos arrolla, que es impedir que los padres ejerzan su derecho a elegir el tipo de educación y su derecho a que sus hijos aprendan en su lengua materna o en la lengua que les dé la gana a sus padres, que son los legitimarios, los legítimos ejercientes del derecho de protección de sus hijos. Muy, muy distinto de lo que dijo la ínclita Isabel Celaá, autora de esta ley nefasta que tenemos, que dijo que los padres eran algo así como subsidiarios del Estado. Buenas tardes, Ernesto. Yo también estoy encantada de estar aquí. Todo lo que dices de la asociación y todo el quizá prestigio que hemos ganado entre la gente porque trabajamos de una manera honesta, aunque no consigamos muchos logros, sí estamos consiguiendo informar y sí estamos dando la batalla, pero gran parte de ese prestigio que tiene la asociación también te lo debemos a ti, porque es un lujo contar con personas con tu trayectoria y con tu grandeza personal, de la que yo soy testigo cada día cuando hablamos y cuando veo cómo te comportas y cómo eres como persona, ¿no? Y cómo defiendes aquello en lo que crees, que es algo muy importante que en España, por desgracia, hace mucha falta, porque de eso no estamos nada sobrados, de gente valiente y comprometida con sus ideales. O sea que, bueno, estoy muy a gusto aquí, contigo. Dicho por ti, esas palabras me ponen muy colorado, ¿eh? Yo creo que no soy merecedor de tanto elogio. Muchas gracias. Yo creo que sí. Y ahora entra Javier Barricoa, es el presidente de Unidad Hispanista, una asociación que nace para reivindicar y recuperar la antropología cultural española y, sobre todo, poner en realce, en actualidad, el legado de Isabel la Católica y todo lo que sucedió después, que fue grandioso, fue impresionante. Bueno, Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de tener con nosotros a Gloria, una querida amiga y como bien has dicho, pues una entusiasta que nos anima también a nosotros y nos ha dado mucha luz en estos caminos de lucha que a veces son muy ásperos. Y la verdad, pues que es un placer tenerla entre nosotros. Suscribo lo que Ernesto ha dicho de Gloria y lo que Gloria ha dicho de Ernesto. Bueno, pues ya sabes que aunque quede así como en familia, ya sabes que también tenemos una relación muy especial y que admiro mucho tu trabajo. Y tengo que decir que no solo sois dos personas excelentes, sino que además sois personas brillantes. Y es una suerte que en el lado de los buenos, de los que trabajamos en contra de todo esto que ya está, parece que establecido, que ya no tiene remedio, haya gente que no solamente es valiente, sino que además es muy brillante como vosotros. Quería comentar alguna cuestión. ¿Por qué decimos que Álava nada más? Porque alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Vizcaya y Guipúzcoa? ¿No son parte como Álava de las Vascongadas? Mal llamado País Vasco, porque es un galicismo, mal llamado Euskadi, que es un neologismo, o sea, Vascongadas. Vale, decía Sánchez Albornoz, que fue presidente del gobierno de la Segunda República en el siglo, pero sobre todo un gran medievalista, quizá uno de los más grandes, sin duda, decía, dentro de Castilla primero y de España después, los vascos, para decir mejor, los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses, separadamente, decía Sánchez Albornoz, han logrado regirse a sí mismos durante más siglos que las otras comunidades históricas hispanas. Entre comillas, maravilloso privilegio. Los reyes mimaban a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, porque ya sabemos que Castilla tuvo sus problemas con Francia, ¿verdad? Y por eso les dieron sus fueros, etc. Les dieron los fueros, no fue una negociación, no.
les dieron los reyes católicos, los fueros. No han pensado ni han obrado como vascos. Todo lo que han hecho de grande y de universal ha sido dentro de la órbita vital y cultural de España. Desde Elcano, Francisco de Vitoria, etcétera, Unamuno, Zuloaga, Baroja, en fin, no voy a reseñar todo. Es decir, él destacaba la importancia del solar vasco en la Constitución de España y le llamaba la abuela de Castilla, pero definía claramente que había 3 expresiones dentro de lo que era, él decía, el actual País Vasco, que también lo diferenciaba de las vascongadas, de la Vasconia, mejor dicho, no vascongadas, Vasconia, la auténtica Vasconia, que estaba al sur de los Pirineos, que venía de Aquitania. Los vascones llegaron de Aquitania, pasaron los Pirineos y llegaron a Pamplona y se extendieron después hacia tierras alavesas, donde estaban pueblos celtas, que él dice en sus textos, pueblos celtas, que luego se fusionaron con los iberios, se formaron el pueblo celtíbero, pero eran pueblos celtas, autrigones, caristos, bárdulos, cántabros, eran pueblos celtas. Y eran pueblos ligados a Cantabria y pertenecientes al reinado de Oviedo en sus primeros pasos de la Reconquista. Y fueron artífices de esa Reconquista. Como bien dice nuestro buen amigo y admirado Saturnino Ruiz Luzaga, el descubridor de las primeras palabras del castellano, nacido al oeste de Álava, en tierras de Bardulia. Y vasconizaron, pero vasconizaron las tierras alavesas preservando su lengua, no solamente preservando su lengua, que era el latín, sino mezclándose con esa lengua y formando el romance castellano, como bien manifiesta también nuestro gran Saturnino Ruiz Luzaga, el que más sabe de toponimia y orígenes de la lengua castellana. Entonces, no se puede considerar a Álava tierra, diríamos, exclusivamente vascona. Tiene la característica y el honor de haber sido la punta de lanza para formar Castilla, porque el conde Fernando González, el primer conde de Castilla, que luego dio lugar al reino de Castilla, también era conde de Álava, estaban fusionados, digamos, la primigenia Castilla con lo que era Álava. Y por otra parte, como bien dice los nuevos descubrimientos sobre el origen de Vasconia, la Vasconia, que hoy decimos que es las vascongadas, junto con partes de Navarra, el norte de Navarra sobre todo, eso empezó en el siglo VI, no vino de tiempos de Túbal, como decían los euskéricos, úscaros, estos euskomaníacos, dice Ramón Peralta. No nacieron en el comienzo de los siglos, hay el neolítico, no. Comenzó en la península a dar sus primeros pasos desde los altos de los Pirineos, donde se refugiaron de las presiones de visigodos y francos y fueron entrando hacia el sur de los Pirineos y invadiendo el solar alavés, y por eso se llaman provincias vascongadas. Sí, bueno, yo estaba escuchando atentamente a Ernesto porque siempre se aprende. A mí, claro, todas estas cuestiones históricas y filológicas me interesa mucho y yo creo que, bueno, la gente se estará formando una idea de a dónde queremos llegar, ¿no? Es decir, además de ser profundamente pernicioso para la salud democrática de un país, todo esto que tiene que ver con la llamada normalización lingüística y el adoctrinamiento nacionalista que se hace a la sociedad, sobre todo a los niños, además de ser pernicioso desde el punto de vista democrático, porque se carga un principio básico como es el principio de la cooficialidad, es decir, sencillamente cuando una lengua es oficial, pues los hablantes tienen unos derechos, eso se hace así en todos los países, es algo básico, derecho a elegir la lengua en la enseñanza, derecho a ser atendido en tu lengua por las administraciones públicas y a no ser marginado. Pero además de todo eso, además de lo pernicioso que es que es un grandísimo timo. No se puede dirigir la mirada a ningún lugar en donde haya nacionalismo lingüístico que no encuentres
falsedad y casi diríamos que una estafa, ¿no? En Galicia, por ejemplo, el idioma que se ha impuesto no es el idioma de la gente, es un idioma pues que se ha ido creando artificialmente. Bueno, pues aceptemos que haya que normativizar, porque si no, no podían convertirlo en una lengua administrativa. Pero lo malo es que se convence a los hablantes de que no lo hablan bien. Es decir, eso es algo que vemos todos los días en entrevistas en la televisión de Galicia, por ejemplo, cuando entrevistan a una persona del mundo rural que lo ha conservado y parece como si el que hablara bien fuese el presentador que ha aterrizado en el gallego anteayer. Y pues todo lo que tiene que ver con Cataluña y sus supuestos satélites, toda esa pancatalanización que quieren hacer, convertir el valenciano en una lengua que ya no es el valenciano sino catalán, lo estamos viendo todos los días, cada vez se utiliza más el término catalán y se está ocultando el término valenciano, incluso personas valencianistas que están protestando porque ven como el idioma de toda la vida pues deja de enseñarse en la escuela y se enseña otra cosa que cada vez se parece más al catalán, incluso en el nombre. Y por supuesto en las Islas Baleares, donde las lenguas autóctonas han quedado totalmente excluidas y solamente se potencia el catalán. Pero es que claro, si vamos al País Vasco, si vamos a las Vascongadas, donde a mi modo de ver se produce el caso más sangrante de inmersión lingüística y de falta de derechos lingüísticos de toda España, ya se habla mucho de Cataluña y realmente la situación en Cataluña, sobre todo en la enseñanza, es muy preocupante, pero lo que pasa en Guipúzcoa, por ejemplo, lo que está pasando en Vizcaya, lo que está pasando cada vez más en Álava, es lo peor de España. Es decir, se está impidiendo que los padres tengan derecho a elegir entre opciones que son legales. Hay un sistema establecido por ley, que es el de opción lingüística, entre 3 modelos, pero solamente se ofrece uno de los 3, porque los otros 3 se han ido relegando y se han ido boicoteando con trampas por parte de la administración pública. Cada vez se encuentra con más dificultad alguna línea que tenga un poquito en español. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de un idioma tan difícil como el euskera, que es una lengua además que habla pues originariamente poca gente en la comunidad autónoma vasca, que se ha ido también pues recreando a partir de unas variantes que existían en diferentes valles y que sobre todo pues estamos viendo que en Vitoria se quiere imponer una lengua y hacerle creer a la gente que es la suya cuando no lo es, porque todos estos proyectos de ingeniería social trabajan con la mente de la gente y trabajan a medio y largo plazo. Empiezan haciéndole creer a la gente que nunca existió un nombre para un lugar, por ejemplo, ya que hablábamos en el manifiesto de los topónimos, y al final, pasadas 2 generaciones, pues los habitantes de ese lugar acabarán por creer que esos topónimos nunca existieron, que el español nunca le dio nombre a esos lugares y por lo tanto es una lengua completamente ajena. Trabajan así y llegará un momento en que todo el mundo crea que el euskera era la lengua propia de Vitoria. Por lo tanto, esta llamada de atención y este manifiesto pues me parecen muy acertados porque ponen de manifiesto pues que hay unos derechos que se están vulnerando y al mismo tiempo la farsa que supone la normalización lingüística, todo lo que la rodea. Me parece, por lo tanto, un manifiesto muy adecuado y muy bien traído. A veces son cosas difíciles de transmitir a la población, pero hay que intentarlo. Me parece muy acertado. Sí, sí. Bueno, a mí se me ocurren muchísimas cosas, porque la lectura que ha hecho Gloria es evidente cómo se pueden crear entelequias, ¿no? Y jugando con la psicología de la gente, yo creo también que estamos en un proceso de ingeniería social donde los nacionalismos son entelequias, que lo que están haciendo son disolver los estados tal como los conocíamos, posiblemente al servicio de vete a saber qué oligarquías mundialistas, y entonces no han tenido ningún reparo en crear, primero, lenguas. Lo hemos visto con el batúa, evidentemente. Yo he conocido muchísimos vascos de verdad que cuando sus nietos les venían del colegio, siendo ellos vascohablantes, no entendían el batúa que les habían enseñado en la escuela. O sea, un desastre. Igual lo hemos vivido la normalización e imposición del catalán de Pompeu Fabra sobre el resto
formas dialectales catalanas, la absorción del valenciano, como para entender lengua propia. Entonces, todo esto ha pasado por considerar estas lenguas inventadas una lengua de prestigio, ¿no? Y luego la falsa utilización del término de lengua propia, ¿no? Porque, ¿qué es una lengua propia? Yo siempre cuento la anécdota que en Barcelona, vamos, tardé bastante tiempo en enterarme que existía el catalán, porque la lengua propia de Barcelona ha sido durante muchísimo tiempo el castellano, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Por lo tanto, nadie puede decir que solamente haya una lengua propia en Cataluña, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, a mí la idea de que ha apuntado Ernesto, ¿no? de este invento de Euskadi, se lo tendrían que agradecer, por cierto, al Estado español, porque las 3 provincias, o sea, Euskadi es la composición, la suma de 3 provincias. Y estas 3 provincias nunca habían existido hasta 1833, que se hace una división provincial al estilo que quería Napoleón. Y, bueno, salen estas 3 provincias vascas que lo unifican, que el propio Sabino Arana al principio las desprecia absolutamente, porque él era vizcaitarra y, por lo tanto, defensor de la independencia de Vizcaya, y Álava, vamos, no lo consideraba ni vasco ni nada, ¿no? Y entonces, reconocer, como pretende este manifiesto, y darle la vuelta, ¿no? a lo que nos han impuesto, es decir, que a la lengua propia, en todo caso, del alavés ha sido el castellano, es la lengua de prestigio, además, y claramente no ha habido nunca una unidad política llamada Euskadi, y si os fijáis, claro, tenemos muchas pistas por ahí para poder difundirlo y que la gente lo vaya entendiendo. La Sierra Cántabra va penetrando por Vascongadas, eran los cántabros en el fondo, como bien has dicho, los vascos originalmente en la península entran y se asientan en zonas de Navarra, ¿no? En cambio, La Rioja, que nos han hecho pasar por el origen del castellano, y yo estoy de acuerdo, y tuvimos un encuentro donde se estudió y se explicó muy bien, ¿no? Las primeras balbuceos del castellano están ahí entre Burgos y Álava, pues encontramos ahí en La Rioja pues toponimos como castillos o sierras que se llaman también cántabras, montes que se llaman cántabros, o sea que los cántabros estaban ahí, ¿no? El mundo celtíbero estaba ahí. Y fijaros que el Atlético de Bilbao juega con el rojo y el blanco, que son colores cántabros, ¿no? Y los vizcaínos no se podían ver con los guipuzcoanos, porque los guipuzcoanos eran lo que utilizaban, las fuerzas que utilizaban, los consideraban de segundo orden, o sea, ni siquiera los consideraban vascos, ¿no? Bueno, en fin, si fuéramos como reconstruyendo la historia de verdad. Y ahí la inspiración de Sánchez Albornoz es muy interesante, porque recordemos que fue ministro con la Segunda República, con lo cual nadie le puede acusar de ser un fascista, ¿no? Sino que era un pensador, era un intelectual democrático, republicano, y claramente pues asienta unas bases para comprender la historia. Pues yo creo que nuestro esfuerzo es conseguir deshacer la entelequia y dar elementos a la gente para que esta identidad alavesa, digamos, no sea euskaldunizada como está siendo, porque sería también la muerte de Álava, ¿no? Sí, yo quería apuntar alguna cuestión más que da fuerza al argumento, que estamos hablando del respeto a la lengua mayoritaria, absolutamente mayoritaria. Más del 90% tiene como lengua materna el castellano en este territorio, pero no solamente en este territorio. Yo estoy hablando de Álava porque es el lugar que conozco y del que hoy estamos hablando, pero podríamos decir lo mismo de Vizcaya, en menor cuantía quizá, de presencia del castellano como lengua materna. Quizá ahí hay más vascohablante originario, ¿no? La nueva ley está dándole muchas vueltas porque, claro, tienen un problema. Ellos tienen, desde hace muchísimos años, funcionando los icastolas, en donde hay una inversión total, y además nosotros estamos viendo que se está incumpliendo incluso la ley, porque es que no tienen clases de español, y eso sí que no lo pueden hacer, ni siquiera como asignatura. Entonces, ¿qué les ocurre? Pues que quieren trasladar un modelo de inmersión para todas las provincias, pero claro, como las sentencias que todos conocemos
dejan claro que puede haber un modelo de inmersión total, es decir, pueden existir las ikastolas siempre y cuando existan también un modelo en el que los padres puedan elegir que sus hijos estudien en español. Esto se ganó gracias a una sentencia traída después de un recurso de inconstitucionalidad de una cuestión que planteó el PSOE gobernando Felipe González. Cuando se pusieron en marcha las ikastolas, Felipe González no estaba de acuerdo y lo llevó al Constitucional y el Constitucional le dijo sí, son legales, son constitucionales siempre y cuando también se puede elegir un modelo en español. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen ahora? Pues que si implantan una inmersión completa que para todos los alumnos, se van a encontrar con que podemos llevarlos a los tribunales porque es obligatorio que haya menos un 25% y de esa manera se quedarían sin las ikastolas. Y eso no lo quieren perder. Entonces ahora tienen un problema existencial, porque ¿qué hacen? ¿Nos quedamos sin las ikastolas para conseguir una inmersión en todo lo demás? ¿O nos quedamos como estábamos? Yo la verdad no sé qué van a hacer al final, me da la impresión de que van a dejar la ley sin tocar, porque no van a renunciar a la inmersión esa que tienen completa, pero bueno, también cabe la posibilidad de que digan, bueno, pues como en Cataluña esto es gratis, pues aquí también lo vamos a hacer, es otra posibilidad. O sea, es un sistema educativo que no contempla en absoluto lo que sea mejor para los niños, les da exactamente igual. Y ellos saben que hay muchas familias pasándolo mal y no les importa. Y saben que hay gente que podía estar enriqueciendo la sociedad vasca con su presencia y no van porque ven lo que pasa y se quedan donde están. Y también hay personas valiosas del País Vasco que tienen muy claro cuál es su sentido de la libertad y qué es lo mejor para sus hijos y se están marchando. En ese caso, pues les da igual porque consideran que los que se van por ese motivo, pues bueno, son malos vascos, ¿no? Y esa es la situación, es decir, que esto va a ir a más, pero tienen ahí ese problema. Y pues tenemos el problema de Navarra también, ¿eh? No olvidemos que esto se está también implantando en Navarra, o sea, Navarra es parte del proyecto. O sea, es que esta gente tiene en su cabeza una idea de su país y van a por él de todas las formas posibles. O sea, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y probablemente también Navarra si les dejamos. Sí, sí. Hay dos peligros, dos peligros en los nacionalismos. Uno es la integración de Navarra en la entelequia Euskadi, que eso además puede ser constitucional porque hay una disposición adicional en la Constitución que permitiría un referéndum de inclusión, y luego lo que llamamos la batalla de Valencia, que es que se consolide la idea de los països catalans a través de la asimilación del valenciano, transformándolo en catalán y a través de ello de la identidad, ¿no?, de las gentes valencianas. Pero hemos de tener en cuenta que estos son proyectos reales, los tienen en la cabeza, pero que solo son posibles en la medida que hay dejación del Estado. Yo creo que el nacionalismo ha ido avanzando por dejación de los sucesivos gobiernos del Estado español, porque teníamos la línea en Vascongadas en castellano totalmente, está siendo totalmente ya exterminada, o lo que está ocurriendo en castellano. Hay en Cataluña que institutos donde más o menos se habla castellano porque no se puede hablar otra cosa, porque hay una cantidad de población inmigrante desbordada, pues entonces se convierten en lugares, digamos, de desprestigio, son como guetos, ¿no? Y lo que están viendo es que el castellano, el español, sea una lengua de gueto, sea una lengua de desempleado, de que no tiene futuro o no tiene ascensor social, ¿no? Y frente a esto, mi propuesta siempre ha sido la siguiente. El Estado tiene que coger el toro por los cuernos y asumir, tenemos que empezar a decir y que la gente asuma, incluso los nacionalistas, que cualquier funcionario, sea de la Generalitat, sea del gobierno vasco, son funcionarios del Estado español, punto. Y por lo tanto, si ellos pueden exigir para sus oposiciones niveles de conocimiento de catalán o batúa, pues el Estado español también podría exigir que para una oposición, para un funcionario de Cataluña, se necesitará un nivel de conocimiento del castellano o español. Sí. Y sabes que eso lo hemos pedido, se lo dije el otro día al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Galicia y le pareció rarísimo. Dijo, ¿cómo? Dije, claro, ustedes están pidiendo gallego y ¿por qué no español? A lo mejor nos viene un médico de Gerona y no habla español bien. Ah, bueno, pues claro, es que no se nos ha dado el caso. Nos ha dado el caso porque no se lo plantean ustedes. O sea,
eso es algo que también tenemos que reclamar, tienes toda la razón. Claro que sí, claro que Pues, sí. Y además, no sabes estos días la cantidad de problemas que nosotros estamos viviendo de personas de diferentes lugares de España que quieren estabilizar su plaza como funcionarios y no pueden por el requisito lingüístico. Nos está pasando con gente de la Comunidad Autónoma Vasca, de Cataluña, de Baleares, de todas partes. Es decir, les están pidiendo un C1, un C2 a un señor de la Comunidad Autónoma Vasca que trabaja en un ayuntamiento y que es un, bueno, pues es un administrativo que lleva trabajando un montón de años. O sea, es lo de siempre, es decir, separar, dividir, crear barreras, convertir España en algo que no es lo que hasta ahora ha sido. Y bueno, y la lengua pues juega un papel fundamental, evidentemente. pero es que además la lengua, ellos no la quieren porque quieran a su lengua, ellos la quieren como un instrumento, porque que en Claro. Navarra, en la zona de la Claro. Ribera, en los colegios se obliga a unas horas en euskera, es absurdo porque en la Ribera no se ha hablado nunca euskera, se ha hablado en el Baztán, en los valles de los Pirineos. Pero a través de la lengua, como los que tienen la titulación propia para dar esas asignaturas ya son batasunos, pues claro, eso están aprovechando para ideologizar. Y lo que no había pasado, Exactamente. que no había voto nacionalista en Navarra, en el sur, en la Ribera, pues ahora ya empieza a haber voto nacionalista. Y entonces, claro, esto o separa o esto es una gangrena que puede liquidar y desintegrar España. Y lo que no dicen es que partes de Vizcaya hace siglos que no se habla euskera. Vamos, las zonas de Orduña, todo esto, vamos, se ha hablado castellano y se ha hablado castellano durante siglos. Y fueron los propios vascos, sobre todo las élites vascas, las que iniciaron, donde se hablaba euskera, procesos de castellanización. O sea, no fue una imposición, porque ellos llevaban a sus hijos a colegios religiosos y les obligaban a los religiosos que no les hablaran en euskera, porque el vizcaíno, estas lenguas las consideraban de los pastores, de los campesinos, por lo tanto una lengua de segundo orden, y fueron ellos los que fueron castellanizando aquellas zonas que todavía no estaban castellanizadas. Es que es estúpido, lo mires por donde lo mires. Entonces, esto es un proyecto de conquista de las mentes y dominio social. No hay otra razón ni otra explicación, porque todo es absolutamente distópico. No tiene sentido. Atropellar a una comunidad natural como es Álava, por algo pone la adicional primera de la Constitución que se reconocen los derechos históricos de los territorios forales y fuente de legitimidad del Estatuto de Autonomía. Sin eso no habría Estatuto de Autonomía. Sin ese consorcio de los tres territorios no habría comunidad autónoma. Bueno, es decir, que preexisten a la comunidad autónoma, porque algunos piensan que Euskadi es un tema que viene de la Edad Media. No, Euskadi es un invento nuevo. Y el Estatuto de Autonomía también. Solo hay un Estatuto de Autonomía como tal en plena guerra civil sin legitimación ni de urnas ni de parlamento alguno, porque estaba suspendido toda actividad parlamentaria. O sea, es decir, fue a machamartillo puesto por concesión del gobierno de la República, concretamente de Indalecio Prieto, que dijo, ala, tened un estatuto y ahora nos apoyáis en la guerra. Vale, pues que por cierto los nacionalistas no todos fueron al unísono a la guerra, unos fueron y otros se aliaron con la sublevación de Franco, por cierto, hay que precisar esto, en Álava en concreto. Bueno, pero vamos, esta anécdota, este chascarrillo al margen, lo cierto es que pues que en fin, que lo que digo, que están dominando las mentes, la sociedad, y creando un adoctrinamiento, un control mental mayúsculo, que ya estaba pergeñado, por cierto, en 1910 por un tal Elizalde que dijo que había que lograr el control de la escuela para conquistar las mentes y lograr más nacionalismo allí donde no lo había. Porque yo recuerdo de niño, bueno, de joven más bien, no había más de un 5% de gente que respiraba nacionalista en mi tierra, ¿no? Bueno, pero han logrado la hegemonía política, y ese es el único fin y el único objeto, al margen de los derechos de los ciudadanos y al margen de los derechos de los padres y de los niños, y los niños les trae sin cuidado porque saben que está produciendo esto unos efectos letales, les da igual.
Sí, no les importa nada. Nada. Y convierten el conocimiento a un nivel determinado del euskera en una necesidad, porque lo están pidiendo para todo. Si tú te quieres presentar a cualquier puesto en la administración y no tienes más remedio que conocerlo y a un nivel altísimo, porque claro, conseguir llegar a un C1 en euskera no es una broma, ya no digamos un C2. Es que a mí me llora la gente por teléfono, porque es que se quedan sin plaza y les da exactamente igual. O sea que, claro, lo conviertes en una necesidad y la gente acaba por creer que no te queda más remedio que pasar por el aro o que estás tú equivocado y no estás viendo la maravilla que supone relegar el español en la enseñanza y dedicarte solo a estudiar euskera. Y no digamos ya las personas que vienen de otros lugares, de otros países, que consideran que para integrarse, porque así se lo hacen saber, tienen que someter a sus hijos en euskera. Nosotros estamos viendo que, bueno, nos extrañaba que no se movilizara ese sector de la población, hasta que nos dimos cuenta de que no se movilizan porque creen que si no, no se van a integrar. Entonces es un proyecto tan malvado, y como digo, el lugar de España en donde es más intenso la cara negra del nacionalismo lingüístico es desde luego en el País Vasco, sin duda. Y no olvidemos que aunque en Guipúzcoa y en Vizcaya se hable un poquito más que en Álava, allí también hay muchos niños que tienen como lengua materna el español y tienen derecho a estudiar en su idioma y que no se les someta a este suplicio chino de estar chiquitines en clase y no entender ni a la profesora lo que les está diciendo. Eso es una crueldad. Bueno, lo dejo porque me pongo de mal humor. Pero un tema que hubiera sido una solución política muy sencilla y nada traumática era que evidentemente la educación, aunque se hubiera descentralizado, cosa que no se tenía que haber hecho evidentemente, y esto en Suiza volvieron a centralizar el sistema educativo, y hablamos de Suiza, un país modelo de democracia, porque se daban cuenta que la cosa no cuadraba, se les podía, ¿no? Pero si hubiera un cuerpo de funcionarios docentes como antes y se obligara a una rotación por toda España hasta conseguir la plaza fija, entonces evidentemente primero evitaríamos esta endogamia y este adoctrinamiento, porque bueno, por muy nacionalista que fueras, si para conseguir tu plaza tienes que rotar como se rotaba antes, incluso en las universidades, por tierras de Castilla o de Andalucía o donde sea, pues evidentemente has desactivado el problema, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos un Estado que decidió en su momento suicidarse, ¿no? Y lo que es lamentable es que bueno, es honroso, pero es lamentable que seamos gentes que no, digamos, somos políticos profesionales ni tenemos nada que ver con la política profesional, los que estemos defendiendo este interés esencial de la sociedad y el Estado más bien lo esté socavando, ¿no? Simplemente agradecer, Gloria, tu presencia. Nada, gracias a vosotros. Y desear que alguna vez, aunque sea por machacar y darle al martillo, entre el clavo en la madera y entre la racionalidad en las mentes de quienes nos gobiernan, tanto nacionalistas como no nacionalistas, porque ambos son, unos por acción y otros por omisión, todos son culpables. A ver si de una vez se resuelve esto, porque no hay derecho. Los ciudadanos somos los que tenemos los derechos, las lenguas no. Los ciudadanos son los que tenemos la legitimación soberana, de política, en el sentido de que somos los que elegimos a nuestros representantes y son ellos los que nos sirven, no nosotros a ellos. Exactamente. A ver si de una vez se entiende esto, señores políticos, señores partidos, porque esto ya no es una sociedad democrática, esto es una partitocracia y hay que diferenciar esos dos conceptos. Partitocracia es un despotismo ilustrado de nuevo cuño representado por partidos, al margen de los intereses, necesidades, voluntad general e interés general. Y democracia, soberanía, es el gobierno del pueblo, al servicio del pueblo. A ver si de una vez esta idea queda acuñada y pasamos a otra fase más democrática de libertad, de derechos y de igualdad. Porque los tres términos están mancillados. La libertad está pisoteada, la igualdad está inundada por desigualdad, por desequilibrios territoriales,
La fraternidad no existe porque no hay solidaridad y pues eso. Hay que cambiar esto porque esto no puede ser así. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Gracias Ernesto, y a ti, Gloria. Como siempre, un a placer. vosotros.